El reloj parpadeó. 3:33 de la mañana. Un escalofrío familiar recorrió la espalda de Martín. De repente su teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla brillaba. Llamada desconocida. Martín dudó. Contestó. Hola. Su voz sonaba áspera por el sueño. Silencio. Un silencio frío y vacío que parecía absorber el aire de sus pulmones. Colgó, con el corazón acelerado, e intentó quitarse la inquietud. Al día siguiente, Martín no pudo quitarse la sensación de inquietud. La llamada persistía en su mente, un mal sabor que no podía quitarse. Esa noche, el sueño llegó más fácil de lo que esperaba. Estaba profundamente dormido cuando, como un reloj, sonó el teléfono. 3:33 de la mañana. Abrió los ojos de golpe. El mismo identificador de llamadas desconocido lo miraba fijamente. Se quedó mirando el teléfono, paralizado por el miedo. El timbre parecía más fuerte esta vez, más insistente. Contestó. Esta vez hubo un sonido, un débil susurro, apenas audible. Parecía deslizarse a través del teléfono, un susurro frío y serpentino que le provocó escalofríos. No pudo distinguir las palabras, pero la malicia en ese susurro era inconfundible. Se quedó allí, congelado por el miedo, mientras el susurro resonaba en su mente. Estaba atrapado en una pesadilla y lo peor aún estaba por llegar. Los susurros continuaron cada noche. 3:33 de la mañana. La llamada desconocida. Cada vez los susurros se hacían más fuertes, más claros. Lo estaban llevando al límite. Su reflejo en el espejo se convirtió en un extraño. Ojos perseguidos que miraban desde un rostro demacrado y pálido. Su apartamento, antes un santuario, ahora se sentía opresivo. Cada sombra parecía retorcerse, cada esquina ocultaba una amenaza. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó. Empezó a notar cosas. Un parpadeo de las luces. El televisor cambiando de canal solo. Su reflejo en la ventana, moviéndose independientemente por una fracción de segundo. Estaba perdiendo el control de la realidad y lo peor era que no estaba seguro de querer aferrarse más. Intentó todo para detener las llamadas, cambiar su número, apagar su teléfono. Nada funcionó. El teléfono seguía sonando a las 3:33 de la mañana, la pantalla en blanco excepto por las escalofriantes palabras llamada desconocida. Incluso intentó tirar su teléfono, pero reapareció en su mesita de noche. Estaba empezando a perder la cabeza. Una noche decidió contestar la llamada con una grabadora encendida. Presionó grabar, respiró hondo y contestó la llamada. El silencio habitual lo recibió, pero esta vez había algo más. Un débil y rítmico pulso de fondo. Entonces lo escuchó. Una voz, clara como el agua, cortando la estática. No puedes escapar, siseó. Eres nuestro. El pánico se apoderó de él. Corrió al baño, desesperado por un reflejo de la realidad. Se miró en el espejo y lo que vio le envió una sacudida de puro terror. Su reflejo había desaparecido. En su lugar había nada. Un vacío lo miraba fijamente, un abismo que reflejaba el horror que lo consumía. Ya no era parte de este mundo. Las llamadas, los susurros, de alguna manera lo habían sacado de la realidad. Lo habían atrapado en un purgatorio de otro mundo. Estaba solo, totalmente solo, perdido en un mar de estática y sombras, atado a esta realidad solo por el teléfono maldito que atormentaba cada momento de su vida. Era un prisionero en su propia pesadilla. Su cordura se deshacía lentamente con cada segundo que pasaba. Era una marioneta, un juguete para cualquier entidad oscura que acechaba al otro lado de esa llamada telefónica. El apartamento se transformó. Las sombras se retorcían y se retorcían, tomando formas amenazantes. El aire se volvió denso con una presencia invisible. Los susurros lo seguían a todas partes, burlándose de él, recordándole su destino. Estaba viviendo en una pesadilla despierto. Los objetos se movían solos, burlándose de él. Las puertas se cerraban de golpe, encerrándolo.
Su hogar, antes familiar, se había convertido en una prisión, una casa encantada donde él era el invitado de honor involuntario. Era una rata en un laberinto, buscando desesperadamente una salida que no existía. Las paredes se acercaban y se le acababa el tiempo. Su cordura pendía de un hilo, lista para romperse en cualquier momento. Los susurros se hicieron más fuertes, alimentándose de su miedo, instándolo a rendirse a la oscuridad. Estaba perdido, a la deriva en un mar de locura sin esperanza de rescate. Se obsesionó con el teléfono, con comprender su poder, lo estudió, lo diseccionó, con la esperanza de encontrar una manera de romper la maldición, pero el teléfono no reveló ningún secreto. Seguía siendo un enigma, un conducto a la pesadilla que lo había atrapado. Intentó destruirlo, silenciar su timbre burlón, pero siempre reaparecía prístino y amenazante, en su mesita de noche a las 3:32 de la mañana, esperándolo. El teléfono era su torturador, su carcelero. Representaba su pérdida de control, el desmoronamiento de su vida. Estaba encadenado a él, atado por una fuerza invisible que no podía comprender. Era un prisionero en su propia casa, en su propia mente, y el teléfono era la llave de su celda. Sabía que mientras el teléfono siguiera sonando, nunca escaparía de esta pesadilla. Su mundo se redujo a los confines de su apartamento. Los días y las noches se mezclaban en un ciclo interminable de temor y anticipación. Dejó de ir al trabajo, dejó de contestar llamadas de amigos y familiares preocupados. Estaba demasiado lejos, perdido en el laberinto de su propio infierno personal. Su entorno se transformó, reflejando su psique fragmentada. Las paredes palpitaban con un brillo misterioso. Los muebles se retorcían en formas grotescas. Aparecían rostros en los patrones del papel tapiz. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. La línea entre la realidad y la alucinación se desvaneció por completo. Estaba a la deriva en un mar de locura, donde nada era lo que parecía y la única constante era el terror. Trató de recordar una época antes de las llamadas, antes de los susurros, antes de que el mundo que conocía se derrumbara a su alrededor. Pero los recuerdos se desvanecían, reemplazados por la escalofriante realidad de su existencia actual. Era un prisionero en su propia mente, y los barrotes estaban hechos de miedo y desesperación. Anhelaba el olvido, la dulce liberación de la muerte. Pero la muerte, al parecer, no era una opción. Estaba atrapado, atado a esta existencia de pesadilla por una fuerza invisible. Era una marioneta, bailando al ritmo de una melodía que no podía escuchar, controlada por un titiritero que no podía ver. Estaba perdido, a la deriva en un mar de locura sin tierra a la vista. Su único consuelo era saber que no estaba solo en su sufrimiento. Había otros, lo sabía, atrapados al otro lado de la llamada telefónica, sus susurros un coro de desesperación resonando a través del vacío. Su miedo se transformó en algo más, una extraña aceptación, una emoción oscura. Ya no era humano, no realmente. Era algo diferente. Podía sentirlo en la médula de sus huesos, en el pulso de su sangre. Los susurros ya no eran amenazantes, sino acogedores. Ahora eran parte de él, guiándolo, transformándolo en algo nuevo. Estaba evolucionando, trascendiendo las limitaciones de su antiguo yo. Se estaba volviendo uno con la oscuridad, abrazando el poder que ofrecía. Ya no era una víctima, sino un participante en esta danza macabra. Ya no le tenía miedo al teléfono, sino que anticipaba su sonido con un entusiasmo perverso. Esperó la llamada, su cuerpo vibraba de expectación. Cuando el reloj finalmente marcó las 3:33 de la mañana, el teléfono sonó. No con un sonido discordante, sino con una campanilla armoniosa. Contestó, una sonrisa lenta y serpentina se extendió por su rostro. La voz al otro lado, ya no un susurro, sino una voz de poder y autoridad, lo saludó. «Bienvenido a casa», dijo. «La noche es nuestra». Y él, la criatura que alguna vez fue Martín, se rió.
Un sonido escalofriante que resonó a través del apartamento vacío, un testimonio de la oscuridad que lo había reclamado. Estaba en casa.